Hola, buen día y bienvenidos a este espacio. Les saluda Dirla Sierra, docente del área de inglés, y asimismo agradecer a la Secretaría de la Educación y Universidad Nacional de Agricultura que nos brindaron la oportunidad de poder formar parte del Diplomado de Estudios Morazánicos 2025. En este espacio quiero compartirles un tema muy interesante, el cual es gestión gubernamental de Francisco Morazán durante la Federación. Sabemos que hoy en día conocemos la Federación como si fuera un movimiento y duró aproximadamente 16 años. Inicialmente el 22 de noviembre de 1823 y finalizando en 1839 a 1841. Es crucial abarcar este tema debido a que conocemos a Francisco Morazán como un ideal, un pensador, un héroe, un gran prócer, y en este espacio él también formó parte como la presidencia de la Federación. Comparto con ustedes este mapa mental, el cual vamos a abarcar 5 aspectos importantes de lo que es la federación, de los cuales nosotros podemos considerar y tomar parte para, para compartir con demás personas. Número 1, tenemos lo que es la educación. ¿Qué hizo Francisco Morazán con la educación? En esa época, en ese momento, impulsó la educación laica, gratuita y obligatoria para todos los civiles que también tenían como algún tipo de dificultad o simplemente no tenían un interés de. Fundó escuelas normales. Una de las escuelas que fundó fue en Costa Rica, el Colegio de San Luis de Gonzaga, sí, y posteriormente impulsó lo que es la educación superior que conocemos hoy en día como la UPNFM. Acceso a la educación para más personas, como lo mencioné antes, para que todos tuviéramos un conocimiento y que saliéramos también de la ignorancia. Esto tiene que ver con la mano de las libertades civiles. ¿Qué tiene que ver con las libertades civiles? Libertad de prensa era más que todo para aquellos ciudadanos que también eh, tenían algún temor de expresarse, que tuviéramos una participación, que la ciudadanía se sintiera parte de lo que eran decisiones en esa época. Libertad de culto. Como sabemos, en la época anterior estaba gobernado más que todo por la religión o la Iglesia Católica, que hizo Morazán. De alguna manera impulsó para que todos los ciudadanos tuvieran un libre albedrío o decisión de a qué religión poder seguir. Supresión de diezmo obligatorio, también que tiene que ver para las decisiones o pensamientos que nosotros podamos tener y asimismo tomar una decisión propia. La modernización es muy importante, considerando que una persona que está en una presidencia no solamente supone otorgar algunos cargos o simplemente hacer algunos cambios eh, de clero, organizaciones, sino que también se basó en una infraestructura. Introducción de códigos civiles modernos, como lo es una ley clara y universal, apoyo al comercio y desarrollo económico, lo cual considero que aquí Morazán ya se apegaba más a la realidad social, a la realidad que teníamos como una sociedad y la mejora de infraestructura básica, como quien dice, algunos cambios modernos y un ideal bastante que se centra en eso, lo que es la Unión a Centroamérica. Como cuarto punto tenemos la separación de iglesia y Estado. Esta se liga bastante con las libertades civiles. Reducción del poder político del clero. Como sabemos, la Iglesia Católica tenía bastante poder para la educación, para la sociedad, para decisiones, para la nación, en fin, y lo que hizo fue separar la Iglesia de, del Estado. Como quien dice, bueno, siendo una organización o una gestión gubernamental, nosotros venimos y cedemos también algunas decisiones que no tienen que ver o que la iglesia en ese entonces no se metiera tanto, ¿ok? La expulsión de órdenes religiosas que se oponían al gobierno es muy importante porque siempre hay los opresores, siempre están las personas negativas o que simplemente quieren destruir un ideal. Entonces, gracias a Francisco Morazán en su época, tenemos lo que es la separación de la iglesia y Estado, en el cual cada quien es libre de poder decidir qué religión
decide creer y asimismo que no vengan algunos ligamientos o algunas influencias. Como número 5 tenemos lo que son los conflictos y oposición. Antes mencionado que no solamente existía algo bueno, que Francisco Morazán podía ordenar algo. Siempre habían aquellas personas que consideraban que era una mala idea y que hacía que no funcionara de esa forma. Por eso hoy en día nosotros lo reconocemos bastante como un héroe, por tanto problema que tuvo y aún así defendió los ideales, quiso que las personas salieran de ignorancia para poder tener una participación, que se escuchara su voz y que más una educación. Conservadores de iglesia y caudillos locales, Guatemala y otros países conmovidos por las reformas. Aquí es importante resaltar que todos los países centroamericanos tomaron en cuenta la libertad civil, la separación de la iglesia del Estado, que la educación fuera gratuita, obligatoria, entre otras. Reconociendo que Francisco Morazán nació en nuestras tierras Honduras, sin embargo, que él también tenía amor por las otras naciones centroamericanas. Entonces, estas gestiones que tuvo Morazán aquí durante la federación, hoy en día son un impacto grande por el cual nosotros también seguimos llevando ese mensaje. Y como docentes, creo yo que siempre es importante llevar ese mensaje a la juventud, como uno de sus dichos lo mencionaba, que esperaba que la juventud, que hoy en día también puede tomar el mando de algún gobierno, pueda seguir de estos ideales. Ahora, presento lo que es un causa, acción y resultado. ¿Qué acción tomó Francisco Morazán? ¿Cuáles fueron esos resultados que podemos obtener? La necesidad de una sociedad educada. Sabía Morazán que si nosotros no éramos educados íbamos a carecer de conocimiento o simplemente no nos podíamos defender sobre algún ideal. Entonces la fundación de escuelas, como lo antes lo mencioné, más maestros formados y mejor alfabetización que hoy en día existe y muchos departamentos son libres de analfabetismo, lo siento, y eso es algo importante a destacar. Dominio de la iglesia, la separación de la iglesia y el Estado, conflictos del clero y sectores conservadores. Había una unión política de Centroamérica, sin embargo, siempre había conflictos con el clero debido a las oposiciones, la iglesia y demás. Falta de libertades civiles, los decretos de libertad de prensa y culto, avances de derecho, pero fuerte oposición. Siempre recordemos que aunque había un avance, siempre había una oposición, el cual siempre impedía, sin embargo, Morazán luchó. Modelo colonial obsoleto. Las reformas liberales, legales y económicas. Aquí viene lo que es el inicio de la modernización, infraestructuras, economía, que impulsaron al país a una mejora. Sin más que mencionar, estas son algunas referencias bibliográficas que sustentan la investigación, esperando que pues sea de su agrado, que lo tomen bastante en cuenta para que nosotros llevemos ese cambio, tal vez no una unión a Centroamérica, pero sí un amor a ella para que nosotros podamos salir adelante. Gracias.